contarles un poquito de lo que yo conocí al doctor Ayau. No tuve la suerte de que fuera mi profesor. Cuando empecé en el centro Hazlitt, la parte administrativa era coordinadora académica y tuve reuniones con él en donde él revisaba qué es lo que estábamos impartiendo. Algo muy importante para él, que me lo dijo en su momento, es que leyéramos su libro. Y pues es lo que hacemos en los cursos de proceso económico. Otros momentos en que tuve la oportunidad de conocerlo fue cuando se grabaron las cápsulas. Si ustedes miran en New Media, hay cápsulas en donde él grabó una cápsula por cada capítulo de su libro. Estaba a cargo del centro Hazlitt, así que tuve la oportunidad de ver la logística, ¿sí? Entre cosas especiales de él es que no salía si no tenía corbatín, ¿verdad? Más de alguna vez olvidó el corbatín y era un caos, ¿verdad? No podía hacerse la grabación. También le gustaba una taza de café en el escritorio. Eso casi todas las grabamos en el auditorio del tercer nivel, el Hayek. Y ella antes ponía un escritorio y entonces tenía que estar ya la taza de café ahí, ¿verdad? Muy especial el doctor. Venía muchas veces de lejos, ¿verdad? Desde Amatitlán, entonces el tráfico complicaba la avenida. Nunca faltó a ninguna sesión. Lo del corbatín lo solucionamos con dejando aquí un corbatín, para que siempre tuviéramos un corbatín para que él pudiera grabar. Le encantaba mucho en sus conferencias, que realmente la volvimos conferencia para alumnos, y él explicaba el tema del libro, del capítulo, y le gustaba mucho que los alumnos compartieran, ¿verdad? Algunas cosas que cuando uno mira el video se sonríe, ¿verdad? Lo llamaron por teléfono en una de las veces y contestó. Y le dijo al público, disculpe, pero es mi nieto. Entonces contestó la llamada, ¿sí? Y no, involucró al público, ¿verdad? Porque les dijo, ¿verdad? Le dijo a su nieto, mira, estoy aquí con los alumnos, así que te voy a hablar rápido. Eso fue anécdotas que pude vivir cercana a él, ¿verdad? No directamente, pero sí durante las conferencias que grabó. Creo que se hicieron, el libro tiene 12 capítulos, tal vez hicieron 10 cápsulas. Y ahí se puede encontrar su explicación de cada capítulo. Bueno, ahora me gustaría ya pasar a los artículos que tenemos asignados para hoy. Como 3 de estos artículos le da él mucha relevancia a la legislación, a la importancia del intercambio, que fue uno de sus temas que él trabajó mucho. Y como podemos ver en este capítulo, en este artículo, que fue el primero que tuvimos que ver, que lo escribió en el 2002, dice que la pobreza va a dejar el ámbito de la economía y va a retomarlo diciendo que la pobreza es el ámbito del derecho, que es debido al derecho, la forma en que tenemos el derecho en Guatemala es que somos pobres. Dice que se ha olvidado el derecho natural, se inclina mucho por el derecho positivo. Hace la aclaración que el derecho natural, como ejemplo, pone que la esclavitud viola el derecho a la propiedad privada de la propia persona, ¿sí? Eso es lo que nos dice la ley natural, ¿verdad? Mientras que el derecho positivo dice la esclavitud no viola el derecho si es autorizada democráticamente por la ley. Entonces, con este ejemplo, pues a mí ahorita que lo volví a leer, me quedó muy clara cuál es la diferencia, ¿verdad? Y dice también que en un régimen de derecho natural la gente actúa por derecho, no por permiso, y dentro de un marco de leyes generales ya abstractas y no casuísticas, ¿sí? O sea que eso sería la forma en que actúa el derecho natural. Luego, en el siguiente artículo, que escribió en el 2003, dice
En las discusiones sobre competitivas y productividad comparada, se habla poco del factor que más incide. Dice, el capital que incide más que la educación. Aquí él hace una comparación como es más importante el capital que la educación, porque muchos pensamos que somos pobres porque no tenemos educación. Por supuesto, la educación es importante, lo dice él acá, pero sin embargo es más importante el capital. Dice, si le quitamos la educación a alguien, la educación que recibió en la escuela, hace énfasis también que a este tipo de educación se está refiriendo. La formal, ajá. El agricultor será más productivo si tiene un camión. O sea, con o sin educación formal es más productivo si tiene un camión, si tiene capital para trabajar. Sí hay que invertir en la educación, pero reconocer que el efecto es pequeño en la productividad. El capital tiene un mayor efecto y lo que queremos es incrementar la productividad, ¿verdad? Dice, los trabajadores pueden aprender en el lugar del trabajo. Tenemos inclusive aquí en Guatemala que en los call centers ya les dan clases de inglés, les dan un periodo de tiempo en el que van a recibir clases de inglés. O sea, ya están aprendiendo en el lugar de trabajo lo que necesitan. Dice, la falta de educación formal no es un impedimento. Se pueden subir salarios por aumento en la productividad causado por el capital. Si el costo de la mano de obra baja, ¿verdad? La última oración, él lo repite mucho en su libro. Tenemos el capítulo 8, en donde nos habla sobre la capitalización y cómo si aumenta la productividad, porque tenemos más capital, el costo de la mano de obra va a bajar. Ahora, el nombre de este artículo, ¿verdad? El gato de Paco. Me llamó la atención, después de leerlo me di cuenta que se refería al gato en la sacristía que escribió Pérez de Antón. Entonces él dice, también esto no lo sabía hasta que leí el artículo, que allá soñaba con ser sacerdote, que él iba a misa, pero dice se decepcionó y se quedó solo con la religión. Dejó de ir a las misas católicas porque habían prédicas destructivas de la familia. Tenemos diferentes prédicas, diferentes formación de padres, pero lamentablemente a los donde él iba, dice que eran destructivas a la familia, a la sociedad, a la dignidad e inclusive a la religión. Él lo asocia porque fue el tiempo de un movimiento subversivo comunista en Centroamérica. Entonces él se dio cuenta que a él le interesaba más la moral en la religión, no tanto la moral en determinada iglesia. Y dice que por eso considera que se deben de incluir en los estudios universitarios, así que por eso es que lo tenemos en los cursos del centro, Fundamentos de la moral de Henry Hazlitt y la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith. Musso lo declara ahí en el artículo que él sí descartó el ateísmo, porque se dio cuenta en la obra de Francisco Pérez de Antón y la exhaustiva investigación que hizo Paco sobre los buenos y los malos católicos y le ayudó a reforzar su genuina fe cristiana. Luego el artículo 4 también es del 2003, es legislando al por mayor. Dice que la tarea obligatoria para el próximo congreso es derogar leyes, ya no hacer leyes, sino derogar leyes, porque hay demasiadas. Dice, aunque hayan tenido la mejor intención, los efectos impiden cosas que el legislador desconoce, que no tienen por qué ser prohibidas. O sea, no es que no tengan una buena intención, pero la mala intención pueden llegar a legislar cosas que no tenían por qué legislar. No se puede ni se debe legislar todo. No debe tener como objeto disponer qué puede hacer la gente. Los legisladores son servidores del pueblo, no sus amos, ni sus padres, ni sus soberanos. Entonces, no lo refuerza, ¿verdad? Y de que son servidores del pueblo. A los legisladores les corresponde proteger y hacer valer los derechos a la vida, a la propiedad, a la libre disposición de lo propio.
y que la ley debe proteger los mismos derechos a todos para permitir la vida ordenada y pacífica en la sociedad. Leyes generales mínimas y castigo certero, que es lo que pues, nos hace falta. Luego hace una crítica al Banco Mundial. Realmente él no critica el Banco Mundial, sino que lo critica es un estudio que ellos hicieron en donde hacen énfasis en que Guatemala es uno de los peores lugares del mundo para desarrollar actividades productivas. Esto lo escribió en el 2003. Esperamos que ya la percepción sea diferente, que haya cambiado un poco. Pero, y aunque dice esto es porque cuesta poner en marcha un negocio. Bueno, eso sí es cierto, sigue costando ponerlo en marcha. Hacer valer la propiedad de un contrato, cobrar las cuentas. Siempre hay dificultades en el proceso de quiebra. Sigue sucediendo. Sería de volver a hacer el estudio a ver si mejoramos un poco en estos rubros. Dice, tenemos una rigidez en el mercado laboral. Eso sí se mantiene. Las leyes laborales creo que no han cambiado en los últimos años. Donde contratar y despedir trabajadores es difícil, lo que dificulta la movilidad, ¿verdad? Dice, es importante que funcione el Poder Judicial para proteger la propiedad. Los problemas ecológicos existen por la falta de funcionamiento del Poder Judicial. Yo no sé si les llamó la atención esto, a mí mucho, porque dice que el Poder Judicial, como no protege la propiedad, entonces hay muchos problemas ecológicos. Y ahí habla, ¿verdad?, de los lagos, que no se castiga al que tira desechos a los lagos, y que eso no es falta de reglamentos y leyes, sino es falta de esa protección que debería haber. Bueno, y juntando el por qué nos mencionaron como peores lugares del mundo para desarrollar actividades productivas, dice que hay muchas regulaciones tanto para importar como para exportar, hay muchos privilegios y eso no permite el desarrollo. Desenmarañando el país. Entonces, lo que dice es que tenemos que simplificar el sistema, porque lo contrario seguirá siendo pobre, corrupto y la gente seguirá escapando a la economía informal, por lo que mencionaba en el artículo anterior, ¿verdad? Dice, se debe prevalecer un sistema jurídico que norme conductas y garanticen a todas las personas hacer todo lo que es pacífico y la propiedad segura de los bienes, contratos y obligaciones. Que debemos hacer conciencia del daño que hace la excesiva legislación. Entonces se dan cuenta, en estos últimos artículos él estaba preocupado por el tema de la legislación. Dejar de pedir a los diputados que trabajen más, ¿verdad? Mejor que no lleguen a trabajar. Tener claro que el gobierno no es el papá para estarle pidiendo más y más. Toda ley deberá tener un periodo de vigencia para poder realizar un estudio de costo-beneficio. Este enunciado me pareció muy interesante, ¿sí? Pero las leyes en Guatemala no tienen periodo de vigencia, creo, no me equivoco. He escuchado que hay leyes de hace miles de años, hasta de donde, la del caballo, ¿verdad? Aquí el doctor proponía de que sí se debe revisar la vigencia. Y también puse reducir la cantidad de sesiones del Congreso al año. Y este es un absurdo global. Él se está refiriendo a por qué es absurdo que en otros países la mano de obra sea más barata. Que si bien es cierto, la agricultura se quedó sin empleo por la maquinaria, pero la productividad agrícola aumentó, que los trabajadores pueden pasar al área industrial. La productividad aumenta también en el área industrial por la inversión de capital. Y ahí pensé, como tenemos presente hace pocos días que estuvo Sofía, la robot, aquí en la universidad, y esto dije, bueno, el doctor lo habló hace 20 años, dice, hay que invertir en capital, en robotización, ¿sí? Él ya estaba pensando hace 20 años. Las importaciones baratas y aumentos de productividad liberan recursos para producir y consumir nuevas cosas. Entonces, lo que está explicando él es que si nos liberan tiempo, porque hay cosas que los puede hacer Sofía, la robot, entonces nosotros vamos a poder hacer otras cosas.
Habla sobre los impuestos de importación, que suelen ponerlos para proteger la industria nacional o darle subsidios a las exportaciones. Dice, pronto tendremos otra oportunidad, pero seguiremos siendo pobres y todo va a seguir siendo lo mismo. Si no logramos que el capital se quede en Guatemala, ¿y por qué no encuentran inversiones con un rendimiento competitivo? O sea, ¿por qué no se queda el capital? Porque no encuentran inversiones que den un rendimiento competitivo. Y hace un recordatorio que el capital se invierte donde más rendimiento promete. O sea, que el próximo gobierno tenga claro que es absurdo castigar el rendimiento del capital con más impuestos. Y ahí es donde habla de eliminar el ISR. Si se elimina el ISR, se va a eliminar parte de la corrupción y el terrorismo fiscal. Y luego la incertidumbre jurídica, la inflexibilidad laboral. Entonces, si no cambiamos, se nos va a pasar la oportunidad una vez más. Habla de las maquiladoras y el salario mínimo. Él lo vio, esto igual, 2003 seguimos, como una solución temporal, ¿sí? Dice, mientras se crean más plazas de trabajo y mejores salarios. O sea, puede ser que empecemos a trabajar en otras áreas donde tengamos más plazas de trabajo. Dice también que las malas oportunidades de trabajo no deben prohibirse, ¿sí? O sea, no castiguemos a una empresa porque está pagando muy poco. Lo que debemos de crear es mejores plazas de trabajo y el mercado los va a eliminar. Se pagan salarios bajos en donde hay pocas oportunidades. Habla de lo cruel que es el salario mínimo. En ausencia de otras oportunidades, el remedio no es dejar sin empleo. Es mejor un pobre empleo que ninguno. Eso también recuerdo haberlo leído en su libro, no me acuerdo en qué capítulo, pero lo dice. No hay peor salario que el no salario, dice él. ¿Y por qué darle privilegios a unos sectores y dejar que sean competitivos? ¿Sí? El artículo 10 nos habla, ahí ya estamos en el 2004, nos habla que un impuesto proporcional único. Entonces, proporcional se refiere a que el mismo porcentaje sea universal, que todos paguemos el mismo porcentaje. Aquí como ejemplo yo pondría el IVA, ¿verdad? A pesar de que no es universal, ¿verdad? Hay exentos. Pero esa es la idea de él, que todos paguen el mismo porcentaje y explica cómo en la medida que ganan más van a pagar más, ¿verdad? En cambio, el progresivo, mayor porcentaje al que gana más. El rendimiento económico es lo único que motiva y fomenta la inversión y por ende la demanda de trabajo. Entonces, nos viene preocupando que haya más inversión, que permanezca la inversión en el país, pero el rendimiento económico es muy importante y si el impuesto nos quita un porcentaje alto del rendimiento económico, nos va a desmotivar a invertir en Guatemala. Y dice que le pueden dar funciones al Estado o darle la administración de un proyecto, pero como el Estado no está sujeto a la disciplina del mercado, o sea, el mercado no lo va a castigar como si castiguen a un empresario, entonces eso no va a funcionar, ¿verdad? Y tener claro que la causa de la riqueza no es la pobreza de otros. Entonces, un impuesto justo es el que no discrimina y considera él que el impuesto proporcional es el más eficiente, más barato de cobrar, más barato de pagar, más difícil de evadir y es el más justo. Bueno, ahora le voy a ceder la palabra a Lourdes. Pues a mí lo que me llamó la atención de esta lectura es que alguna vez le escuché a Helmut Chávez hablar de que Estonia era un país digitalizado y que desde el 2014 uno podía ser residente de Estonia digital, virtual, y que era como una forma en que un emprendedor o alguien podía tener un lugar físico, pues digital en la nube, de existir en Estonia para poder emprender negocios. Y entonces me llamó la atención porque es en el 2004 que Musso hace una referencia al discurso del primer ministro de Estonia, haciendo una crítica a lo que era la Europa tradicional
y los países europeos que estaban por ingresar a la Unión Europea. Entonces este discurso lo dio el primer ministro cuando estaban a pocos días de ingresar Estonia, Letvia, Lituania, todos estos a la Unión Europea, y que venían con ideas como muy renovadas para formar parte de los países de Europa. Entonces, Musso señalaba 4 conceptos que le parecían interesantes del primer ministro. Decía, Europa tiene que abandonar su política agrícola común, pues le resta recursos a sectores más importantes y es además inmoral que subsidia a cada vaca con $2 por día, mientras el 20% de la población mundial gana menos que eso. El libre comercio es ciertamente la mejor ayuda para todo el mundo, pero no se puede adoptar si los subsidios lo distorsionan, que es característica de la política europea y sigue siendo así a la fecha, ¿verdad? El segundo comentario del primer ministro de Estonia es que Europa Occidental tiene que reformar su extensa legislación social, pues no la puede financiar a pesar de ser tan rica. Deberá liberar su mercado laboral y reducir su abundante reglamentación, ¿verdad? Entonces, mientras más reglamentación tiene Europa, más complicado es poder ejecutar cualquier actividad empresarial o comercial. El tercero, la actividad productiva de la gente se debe fomentar y no castigar, porque la carga impositiva es demasiado alta en Europa y disminuye la productividad. Y el cuarto comentario es, Europa Occidental tiene que invertir más en investigación y desarrollo. Una Europa electrónica debe convertirse en realidad. Y entonces él forma el e-gobierno. Y en ese enlace les pongo el acceso si quieren ser residentes de Estonia y poder tener la categoría de residentes y tener ahí marcas, comercio y todo el acceso al gobierno de Estonia. Es muy interesante que esto empezó en el año 2014, o sea, 10 años después de que entraron a la Unión Europea. Por eso me llamó mucho la atención esa columna de Musso, para explorar qué pasaría si uno puede ser residente de Estonia, viviendo en Guatemala. Y la siguiente que me llamó la atención cuando la vi fue la de Ronald Reagan, especialmente por sus quotes, ¿verdad? O sea, Ronald Reagan tiene una cantidad de quotes tan extensas y variadas, y yo ahí les puse un enlace de estas quotes, y Musso escribe esta columna a los pocos días del fallecimiento de Ronald Reagan, y hubo reconocimientos para él de parte el legado de Reagan de parte de múltiples sectores, de demócratas, republicanos a nivel mundial, porque la predicción de él como presidente de Estados Unidos era como muy, no inspiraba mucha confianza que un actor de Hollywood se lanzara a presidente. No era un estatista, no era un político, sino que era un actor. Y entonces yo creo que son las personas que rompen paradigmas porque no tienen nada preestablecido. Y entonces Musso hacía la reflexión de cómo los indicadores económicos en Estados Unidos estuvieron con números muy, muy interesantes, muy positivos, recuperando la fortaleza de la economía. Y los quotes de Ronald Reagan a mí me parecen como muy inspiradores. Por eso me llamó mucho la atención esa columna. Ahí en el enlace les dejé algunos de las frases sobre la libertad y la forma de gobierno que hablaba Reagan. Eso me parece una figura inspiradora en ese sentido. Y el tercer comentario que me animé a hacer fue visitando Hamburgo, porque a mí el puerto de Hamburgo me llama muchísimo la atención. Ese mercado de pescado, el fish market de Hamburgo, es una cosa impresionante. Todo lo que se descarga ahí es impresionante ese puerto. Y en relación a las concesiones del uso que tenemos en Guatemala para los puertos, ¿verdad? Que es un tema que hasta el día de hoy sigue siendo complicado, porque pues el Musso reflexionaba en la columna que para poder tener un puerto como Hamburgo, las personas tendrían que poder elegir hacer uso de esa tierra
con la visión de poder gestionar en el largo plazo la operación de un puerto y no por una concesión temporal, que es lo que hace el gobierno, donde lo que da es un permiso para poder manejar la tierra, pero no como un derecho, sino como un permiso. Y entonces toda la visión de inversión va a ser temporal, va a ser sacarle el mejor provecho sin dejar nada, porque no se mira, no se percibe como una gestión que pueda perdurar por años, donde haya una operación que se va consolidando con el paso del tiempo, sino que se entiende que va a ser por 30 años o como pasa aquí con las tierras del Estado, ¿verdad? Y no da lugar a que se consolide de una forma espléndida una operación como podría ser la de un puerto con esas dimensiones. Pues por eso me llamó mucho la atención esa columna, también imaginarse un puerto como Hamburgo en un país que geográficamente tiene el privilegio de estar entre dos océanos y poder ser canal de comunicación valiosísimo, ¿verdad? Es impresionante. Pues por eso fue que me llamaron la atención estas columnas y gracias por la oportunidad. Gracias por compartir. Y aquí nuevamente vemos la importancia de la definición clara de los derechos de propiedad. De los derechos. No solo concesiones. No permiso, sino derecho. ¿Usted se acuerda cuál es el libro que leyó Mark Lard para ejecutar lo que ejecutó en su gobierno? Free to Choose. Es que eso es bien importante, porque Mark Lard estuvo aquí, y lo que explicaba, sí, él vino, y él es un doctorado, no me recuerdo si fue doctorado, pero estuvo aquí, y lo que explicaba, la razón por la que lo invitaron es esto que usted acaba de explicar aquí, y es porque él leyó el libro de Free to Choose y dijo, esto es lo único que yo quiero hacer en mi país, punto. Es bien interesante. Bueno, el doctor empieza el artículo diciendo que hay dos acepciones con relación a la palabra capitalista, ¿verdad? Muchos lo asocian con una persona acaudalada, ¿verdad? Con una persona rica, pero también como debe asociarse es con una persona pobre o rica, que eso no sea el por qué mencionarlo, que está a favor del sistema capitalista. Entonces, si cuando nos pregunten, ¿son capitalistas? Sí, porque sí estamos a favor de la protección a la vida, la propiedad, los contratos y que se respeten iguales derechos de los demás. Dice, los empresarios que tienen negocios no necesariamente entienden de economía o están a favor de una economía de mercado y prefieren una economía dirigida. Porque menciona el doctor que muchas veces se entrevistan a empresarios que consideran que son capitalistas, pero en realidad no lo son, ¿verdad? Porque ellos están a favor de una economía dirigida que seguro les conviene, ¿verdad? Dice, los anticapitalistas creen en el Estado, en los políticos, que son quienes deben de manejar la economía. Están a favor de la igualdad ante la ley, pero los socialistas les choca que la igualdad de derechos cause desigualdad económica. Sí, entonces hay una contradicción ahí, ¿verdad? Y hace referencia que los ricos son ricos porque se aprovechan de los pobres. Eso es lo que se tiende a escuchar, ¿verdad? Y él menciona, como para contradecir esto, dice, el estado natural del hombre es la pobreza. La riqueza hay que producirla. Entonces, con eso dice, ¿podrán explicar que en un intercambio libre ambas partes ganan? ¿Será que estos que creen que el gobierno debe dirigir la economía podrían explicar por qué en un intercambio ambas partes ganan? Eso no lo deja para que lo resolvamos nosotros. Luego viene la magioeconomía. Esto es como una historia. Es un cuento que cuenta el doctor Ayau, que relata el doctor Ayau, y dice, para aliviar la pobreza, el Papa dispuso instalar una panadería en el Vaticano para regalar pan a todos los pobres. Entonces, miremos, ¿qué efectos tiene esto? La iglesia no obtenía recursos de la venta, o sea, no cobraba por los panes, los regalaba.
Entonces le pidió a San Pedro que le mandara 15,000 ángeles para ocupar las plazas de trabajo. Que no había que pagarles a los ángeles, ¿verdad? Pero los panaderos se opusieron. Entonces, mire, todas las instituciones que menciona él acudieron a la Organización Mundial del Comercio para que multara al Vaticano por hacer dumping, porque estaba vendiendo, porque sus costos eran muy bajos o no tenía costos. Le pidieron a la Organización Internacional del Trabajo que estaban dispuestos a denunciar el desempleo, ¿sí?, que había causado el que los ángeles fueran los que produjeran el pan. Le pidió a Noruega y a Holanda, por derechos humanos, que oraran para que San Pedro no enviara a los ángeles si el Papa no les pagaba salario mínimo. O sea, derechos humanos luchando porque se les pagara por lo menos salario mínimo. Porque si no, habría una competencia desleal. Se argumentó que era globalizar el pan, lo dañino, ¿verdad? Globalizar el pan. Pero viene un papa economista que dijo, ¿acaso ya tienen todo? El dumping del Vaticano les dejará tiempo libre y recursos para que hagan otras cosas que no tienen. O sea, porque miran mal el dumping, ¿verdad? Y les recordó que había un dumping con el sol, porque el sol nos da energía. ¿Sí? Entonces, el sol da la energía del sol, les evita gastar en energía durante el día y pueden emplear sus recursos en otras cosas. Bueno, realmente es una bonita historia. Bueno, pues a mí me tocó el artículo que se llama Increíble pero cierto. Es un artículo que Musso publicó el 25 de septiembre de 2004. Y en él aborda el tema de que nadie sabe cómo funciona el socialismo. Y cuenta la historia de que Lenin tuvo que irle a preguntar a la London School of Economics, a los fabianos, tuvo que irles a preguntar, miren ustedes, cómo funciona el socialismo. Y nadie lo sabe en realidad. Menciona también que Samuelson, el célebre economista popularísimo, tiene en su obra, destaca los avances económicos de la Unión Soviética. Y ese libro de Paul Samuelson, por cierto, está aquí en la biblioteca Ludwig von Mises, en la sala de colecciones especiales. Era el libro que pertenecía a Bill Hott. Y efectivamente, cualquier curioso puede ir a consultar cuando Samuelson decía que la Unión Soviética era ejemplar y que estaba avanzando en materia económica. En fin, es fascinante cómo la gente tenía y todavía tiene fe en la planificación centralizada y en el socialismo. El otro tema que aborda es que los socialistas creen que el fracaso se debe a la gente y no al sistema. Eso no solo es propio del socialismo de nuestros tiempos, del socialismo de después de la Escuela de Frankfurt, del socialismo científico, pero también se daba desde los tiempos de Robert Owen. Robert Owen creyó que el fracaso de New Harmony, su experimento en Indiana, se debía a la poca calidad de la gente. Y se negaba a reconocer, lo cual su hijo sí reconocía, que en realidad lo que fracasaba era el sistema, no la calidad de gente. Y por eso es que el socialismo es tan peligroso, porque como lo dice el mural de Hannah Arendt que está en el 4º piso del edificio académico, el propósito del socialismo es cambiar la naturaleza de la gente. No se enfocan en el sistema, sino en la gente. Y bueno, eso pone los pelos de punta. Otro tema que aborda Musso es que el sistema liberal se basa en los precios. El éxito del sistema liberal se basa en los precios. Los precios son estos informantes que nos dicen qué recursos son escasos, dónde colocar los recursos, dónde no colocar los recursos. Los precios son mensajeros, llevan y traen información, y por eso es que los controles de precios son una forma de censura, porque altera la información. Tengo aquí para compartir con ustedes
unos versos de una canción que escribió un ex estudiante de la Marroquín en los años 80, cuando con Joke Kaizen existía la sociedad Gutenberg, cuyo propósito era luchar contra la inflación. Y Joe organizaba, como organizó todavía en los años 2000 tempranos, obras de teatro. Pues esta es una canción que habla sobre la importancia de los precios. Y la canción dice así: There can be any decision if there are no proper prices. Input-output information is the message of the prices. If you want prosperity, let it be a market free, where the prices are right. Muy bien, Luis. Esa canción era parte de una de las obras de teatro de Joe. Y al final de este artículo, Musso nos dice algo muy importante, que estar a favor del socialismo es irracional, sentimental y carente de rigor intelectual. Bueno, a mí el artículo o la columna que me tocó fue esa, meditando sobre los Estados Unidos. Y antes de contarles un poquito más sobre qué decía esta columna, pues voy a atarla un poquito a lo que decía Luis, de precisamente la respuesta que tienen los socialistas, en este caso el reformador, digamos, la cabeza del que intenta instaurar el socialismo, sobre por qué es que no se puede llevar a cabo el socialismo en la sociedad. Y siempre han dicho que es eso, que es por culpa de la gente, ¿sí? Es por culpa de la gente, por lo tanto hay que utilizar las instituciones para poder reformar la naturaleza humana. Y me vino a la mente porque justo antes de venir acá teníamos la clase de Mises y vimos vimos el capítulo de la burocracia de Mises. Y pues una cita que les puedo dejar es esta: la utopía del reformador social es una fantasía. El reformador nunca considera las consecuencias indirectas de sus planes. Cree que basta con decretar una ley o fundar una institución para que se desaparezca el problema. ¿Y por qué es relevante? Precisamente porque en este artículo Manuel Ayau nos hablaba de, bueno, ¿por qué es que Estados Unidos es exitoso? ¿Sí? En ese entonces, en el 2004, teníamos dos contrincantes, uno por el Partido Republicano, que era Bush, y otro por el Partido Demócrata, que era John Kerry. Y muchas de las promesas que hacían, en su mayoría de John Kerry, eran promesas un poco absurdas ahora que ya tenemos la información de qué pasó en esos años. Y es que una de las propuestas de John Kerry precisamente era utilizar fondos federales para financiar a todos aquellos estados que contribuyeran al incremento de vivienda o a la restauración de vivienda. Eso fue en el 2004, ¿sí? 4 años después sabemos qué pasó en Estados Unidos con la crisis inmobiliaria. Podemos pensar qué hubiese pasado si John Kerry hubiera ganado y hubiéramos destinado todos esos fondos hacia el mercado inmobiliario que 4 años después colapsó y tuvo una repercusión no solamente en Estados Unidos, sino en la economía mundial. El impacto hubiese sido muchísimo más grande. Y bueno, en el artículo Manuel Ayau nos menciona que no es por la mentalidad del gobernante, no es por la cultura de las personas. Y mucha gente dice, bueno, Estados Unidos tenía una cultura y esa cultura es la que los ha llevado al éxito que hoy en día tienen. Pero pues si nos ponemos a analizar, probablemente Estados Unidos es uno de los países donde mayor diversidad y cultura hay. No necesariamente es un país tan conservador en este tema. ¿Y qué es entonces a lo que le atribuye Manuel Ayau el éxito de esa gran nación? Pues básicamente es el gobierno limitado. Y entendamos que Estados Unidos funciona bajo el federalismo. ¿Qué significa eso? Que hay cierta independencia dentro de los estados y dentro de los mismos poderes. Eso hace que el gobierno sea descentralizado y por ende, pues no pueda tomar decisiones muy centralizadas o que afecten a la economía, como en el caso de otros sistemas. Bien, el tema de que sea descentralizado también le permite que haya competencia incluso dentro de los estados para ver qué estado puede ofrecer un mayor crecimiento económico. Vemos que hay unos estados que de pronto tienen cierta exoneración de impuestos a comparación de otros. Pues ese es un contexto del capítulo que es bastante interesante, pero siendo muy honesto, a mí me llamó mucho la atención pues
los títulos que ya han pasado, y precisamente el título número 9, el cual fue expuesto por Yoli, que hablaba sobre las maquiladoras y el salario mínimo. Voy a aprovechar para hacer este comentario de una vez, y es que si leyeron las noticias el día de ayer, sabrán que hay un gran debate en el salario mínimo en Guatemala. ¿Sí? Tenemos la propuesta que fue por parte del gobierno, que si entendemos un poquito cómo es que se debe fijar el salario mínimo en Guatemala, vemos que debe ser una relación entre patronos y empleadores, es decir, los sindicatos que representen a los empleadores, y realmente el gobierno no puede decretar qué porcentaje debe de haber aumento. Puede intervenir en esa relación, pero eso es posterior. Es curioso porque después sale un comunicado del gobierno diciendo que ellos en ningún momento dijeron que se iba a incrementar un 12%, que proponían el incremento del 12%. Pues hay quienes dicen que sí lo dijo el gobierno. Interesante porque eso siembra expectativas en la gente. Hoy en día, cualquier aumento inferior al 12% va a ser un fracaso para la población guatemalteca. Y vemos que dentro de las propuestas, digamos, del lado de los empleadores, está un aumento del 4% para la ciudad y un 2% para los departamentos del interior. Y de parte de los empleados se hace la propuesta de que sean 200 quetzales diarios. 200 quetzales diarios ya nos daría un salario mínimo bajo el concepto que entienden estos sindicatos de 6,000 quetzales al mes. Un incremento bastante, pero bastante alto. Si vemos que hoy en día el salario está más o menos dentro de 3,800, si le sumamos la bonificación e incentivo, casi llegamos a los 4,000, pero pensar que podemos llegar a los 6,000 quetzales, bastante interesante, ¿sí? Y pensar que el gobierno intervino sembrando expectativas en esa negociación que legalmente no le compete, pues es bastante interesante de analizar. Otro artículo que me llamó la atención, y este sí lo voy a relacionar con el que me tocó, es el de Ronald Reagan. Normalmente es un presidente muy bien recordado por nosotros, mal recordado por varios estadounidenses, y no hace falta más que ver la película de Flaming Hot. Fue una película muy famosa, no sé si la han visto, Flaming Hot, que cuenta la historia de un mexicano que básicamente introduce la receta de las chips con picante. Una historia de éxito muy buena para enseñar empresarialidad, aunque tiene ciertas cosillas, como precisamente una escena donde se menciona que el gran problema laboral que había en Estados Unidos en ese entonces fue porque Ronald Reagan recortó varios de los programas de asistencia social. Entonces era culpa del presidente que a la gente le estuviera yendo mal, ¿sí? Bastante interesante porque después podemos analizar el impacto que tuvieron las propuestas de Ronald Reagan y podemos ver cómo es que se redujo el déficit generado por este tipo de programas, porque sí es cierto que invirtió muchísimo más en milicia, pero también pudimos ver esa reducción en impuestos que hizo que el proceso de capitalización pues creciera un poquito más en Estados Unidos. Entonces, al fin y al cabo, no necesariamente se lo podemos atribuir a un mandatario. Yo sé que Ronald Reagan es una gran figura, valoramos bastante, pero no hubiese sido posible si no fuera por el sistema que maneja Estados Unidos, que es el federalismo, y que de eso trata precisamente el artículo número 18. Me llama la atención la inversión que hizo en militar de 1.5 trillones de dólares. Increíble. Bastante increíble, sí, de hecho. En esa época creo que se justifica más que en la del 2004, donde se realizó este artículo, porque también ambos, tanto Kerry como Bush, tenían la propuesta de un aumento en milicia. Yo entiendo que para los estadounidenses decir que van a invertir bastante en milicia, pues no necesariamente es desagradable. La gente le tiene un gran respeto a las Fuerzas Armadas en Estados Unidos y sobre todo a su nación. Basta con ver no sé, la percepción que tiene el estadounidense hacia un general del ejército, por ejemplo. Bueno, vamos a seguir. Gracias, Oscar, por todas las aclaraciones y ejemplos que nos dio. El siguiente artículo que quisiera comentar se llama Gobierno de Empresarios. Y en Gobierno de Empresarios, Musso nos cuenta que régimen de derecho no es lo mismo que régimen de legalidad. Eso ya lo habíamos abordado antes cuando Yoli mencionó el tema del positivismo y del derecho. La
La gente en la calle cree que si algo está en la ley es correcto y que lo único que falta es que mayoritariamente se vote una ley para que eso ya sea moral o jurídicamente correcto. Pero Musso nos advierte que no. Y nos advierte algo que ahora, tantos años después, 21 años después, estamos viendo ocurrir frente a nuestras narices, y es que nos alejamos cada vez más del Estado de Derecho por medio de la abundancia de legislación. Siempre está aquella idea de que debería haber una ley para esto, debería haber una ley para lo otro, y la gente siempre quiere que los legisladores estén legislando y se queja de que los legisladores no trabajan, como si el Congreso fuera una fábrica de salchichas o una fábrica de galletas, y mientras más meritorio. De hecho, cuando van los niños al Congreso, la pregunta que les hacen a los diputados es ¿cuántas leyes ha propuesto? ¿Verdad? Y eso es fatal, es lo que nos dice Musso aquí, nos alejamos del Estado de Derecho por medio de la abundancia de legislación. También nos habla de la versión romántica del Estado, la creencia de que los políticos son ese cierto tipo de personas que no tienen intereses propios y que cuando llegan al ejercicio del poder, lo que realmente les interesa es el bien común y que no sirven a intereses particulares. Nosotros también sabemos que eso no es cierto, no solo porque hemos estudiado public choice, sino porque nos damos cuenta que todo el tiempo los políticos están sirviendo con la cuchara grande. Recientemente los diputados se asignaron 66,000 quetzales de sueldo y a los tributarios no les importa. Los tributarios parece no reaccionar porque no se dan cuenta de que es el dinero que les quitan el que sirve para pagar esos sueldos. También Musso nos comenta sobre algo muy importante, y es que la organización económica que se deriva del régimen de derecho es el mercado. Musso decía que el mercado es lo que ocurre cuando se intercambia la propiedad privada, y el intercambio necesariamente es voluntario. Y entonces aquí vemos algo muy importante también, porque Musso lamentaba que la UFM se identificara demasiado con el tema económico, porque él decía que los temas principales, y así lo dice la misión de la universidad, son el tema ético y el tema jurídico. El mercado es consecuencia de un régimen de derecho donde se respeta la propiedad, y un régimen de derecho donde se respeta la propiedad, la vida y la libertad solo es posible si las personas tienen los códigos morales correctos y objetivos que sirven a ese propósito. También nos tira aquí sobre la mesa una idea que también le gustaba comentar, era que los empresarios no necesariamente saben de economía. La gente cree que los empresarios saben de economía porque tienen actividades productivas, porque venden, compran, conocen de precios, importan, exportan, producen, y resulta que no es cierto. La economía es una ciencia que hay que estudiar y entender objetivamente, y no necesariamente los empresarios saben de economía. De hecho, daba un ejemplo que era el que estaba poniendo a Grock a buscar, y él decía que normalmente para un empresario la tasa de interés es el precio del dinero, pero en realidad la tasa de interés es el precio del crédito, no del dinero. Y así daba varios ejemplos en un folleto del CES que estuve tratando de buscar y no encontré. Luego comenta que no necesariamente el éxito de las empresas es igual a éxito del país. Y me acordé que en los años 80 había un lema que decía: el bienestar de los empresarios es el bienestar de los guatemaltecos, o decía algo parecido. Y fue una campaña muy intensa que se hacía en diferentes medios de comunicación,
donde se hacía equivaler que si los empresarios prosperaban, Guatemala también iba bien. Hasta cierto punto eso es cierto, donde hay empresarialidad, donde hay innovación, hay prosperidad, hasta cierto punto eso es cierto. Pero Musso nos advierte algo muy importante, y es que muchos empresarios son mercantilistas y deben su éxito a los privilegios. Entonces, no necesariamente el éxito de las empresas significa que hay un éxito para el económico para el resto del país. Y aquí los dejo. Gracias. Precisamente sobre que los comunistas y los socialistas siempre creen que la gente es el problema y no la organización. En el fin de semana vi una película que les recomiendo que se llama Mr. Jones, y es sobre la vida en concreto de un periodo de un periodista inglés que va a la Unión Soviética en los años 30, y su intención era entrevistar a ¿cómo se llama? A Stalin. Pero estando en la Unión Soviética se da cuenta de que algo extraño está sucediendo en Ucrania. Precisamente me pareció muy interesante por la relación Rusia-Ucrania que se vuelve tan mencionada hoy nuevamente, ¿verdad? Y por supuesto que no le dan permiso para ir a Ucrania, pero él furtivamente se marcha porque considera que algo interesante y está sucediendo, y descubre que está la gran hambruna. El origen de la hambruna de Ucrania se debe a que los campesinos se oponían a la colectivización de las granjas. Y entonces Stalin manda a recoger todo el grano para llevárselo de Ucrania, y eso provoca la hambruna. Pero es muy interesante porque le ponen, como estaba muriendo tanta gente, le ponen un precio a cada cadáver que se pueda enterrar. Y los que enterraban cadáveres descubren que es un gran negocio. Entonces empiezan a enterrar vivos, ¿verdad? Y lo terrible en la película es que muchos de los cadáveres, muchos de los que se enterraron eran niños vivos en Ucrania, ¿verdad? Por supuesto que como es el desenlace final, lo sacan de la Unión Soviética a este periodista, pero la película es muy bella en paisajes, porque Ucrania en invierno es muy linda, pero los paisajes invernales tan fríos y las grandes cantidades de cadáveres que se descubren, que van descubriéndose, es una película realmente conmovedora, ¿verdad? Entonces, resumo, ¿verdad? Que estamos hablando de que por lo menos fueron 5 millones de personas las que murieron. Es una hambruna terrible. No, 5 millones de personas es mucha gente. Y entonces se resume en que esta situación en que era la gente la culpable de que no estuviera funcionando el comunismo, y que su insistencia en mantener la propiedad privada era el gran fracaso que ellos estaban teniendo en la producción. Grock hizo su tarea, y el tópico de actualidad en el cual Musso aborda el tema de los empresarios y la economía. Anótenlo, es el tópico de actualidad número 881, correspondiente a julio de 2001, y el título es Diferenciando Economía y Negocios. No les voy a leer los parrafitos para que lo busquen y se deleiten con esa explicación. Karen nos tiene el artículo de ¿Es la izquierda viable? ¿Es la izquierda viable? En forma de pregunta. Es un artículo del 21 de noviembre de 2004. En este artículo, Musso, con esa capacidad de síntesis que tenía, nos establece la diferencia entre la igualdad jurídica o igualdad ante la ley, o igualdad de trato, es decir, que a todos se nos trate por igual, siendo el rasero de ese trato la ley,
ley con mayúscula, ¿no? Una norma general, nomotética, es decir, impersonal, que a todos obliga, que a todos aplica. Entonces, la igualdad ante la ley, la igualdad jurídica o la igualdad de trato, dice Musso, no es la igualdad que entiende la izquierda. Él llama aquí la izquierda, acuérdense, un artículo de hace 21 años, cuando las categorías todavía eran de derecha e izquierda. Hoy tal vez esas categorías ya no sean tan operantes, pero bueno, se entiende la izquierda como estatistas, socialistas, de toda laya, comunistas, hoy diríamos también globalistas, que son estatistas, no más que a nivel global. Entonces dice, la izquierda entiende como igualdad, porque defienden la igualdad, claro que sí, promueven la igualdad, pero entienden igualdad ya sea como igualdad de oportunidades o como igualdad, como igualitarismo. Pero entonces, primero, con la igualdad de oportunidades, esa no se puede garantizar, porque la oportunidad es aleatoria. Digo, la oportunidad tiene mucho, incluso de ese factor que está fuera del control de cualquiera y que denominamos suerte, destino, sino con ese. Estaba en el momento correcto, justo a tiempo, en el lugar preciso. Hay una publicidad, ¿verdad? De una campaña, publicidad de una compañía de entregas. Bueno, pero dice, la igualdad de oportunidades no se puede garantizar. Y la izquierda pretende la igualdad de oportunidades. A ver, estoy pensando, por ejemplo, en un programa que tenemos aquí, el programa ITA. ¿Alguno de ustedes, chicos, es ITA, no? Ustedes ITA, Impulso al Talento Académico. Digo, mire, un lugar en el programa ITA, que cada año varía, ¿verdad? 25, 30 lugares. Y los piden 500 chicos, le digo, todos muy meritorios. Le digo, ¿por qué usted? ¿Puedo ver su nombre? A ver, ¿por qué José Manuel y no Pepito? ¿O por qué no Marita? ¿Y por qué José Manuel? Miren, tantas cosas pueden ocurrir, incluso que usted haya tenido, José Manuel, mucha más afinidad, por ejemplo, con sus entrevistadores, o que sus entrevistadores hayan visto en usted algo, y no estamos hablando de calificaciones de diversificado, pues que hayan visto algo que no vieron en Pepito, en Marita, chicos también muy meritorios. Digo, los 300, 500 chicos que cada año piden una becaíta, digo, son chicos muy buenos, lo mejor de sus escuelas, lo mejor de sus comunidades. Pero bueno, sale porque no se puede garantizar la igualdad de oportunidades. Entonces dice Musso que lo único que nos iguala en la vida social es esa igualdad que es la única posible y deseable, la igualdad ante la ley, que a todos se nos trate por igual, siendo el criterio, el rasero, la medida de ese trato, una ley general, abstracta e impersonal. Una ley buena en sentido jurídico y en sentido moral también. Porque cuando la ley se usa, se la tergiversa, se la prostituye, se la mancilla para volverla, como decía Bastiat, en una herramienta de injusticia, entonces ya no es una ley con mayúsculas, se vuelve vulgar legislación, ¿verdad? Que nos explicaba yo en un artículo anterior. Y la legislación tiende a consignar desigualdades de trato, ya sea privilegiando a unos o discriminando a otros. Entonces, la ley con mayúscula, que no es legislación, sino ley, esa es la única igualdad posible y deseable en la vida social. Pero, dice, la izquierda no entiende igualdad como igualdad jurídica. La entiende como hay que garantizar a todos igualdad de oportunidades. O peor todavía, entiende igualdad como igualitarismo. ¿Qué es igualitarismo? Es igualdad de resultados, que todos obtengamos el mismo resultado, que todos tengamos lo mismo. Entonces dice, ¿se puede conseguir el igualitarismo? Igualdad de resultados, de que se puede,
pero para eso tiene que tratar a la gente desigualmente, discriminando a unos, privilegiando a otros, o simple y llanamente estableciendo un régimen totalitario, donde centralizadamente se decida qué producir, quién lo produce, quién lo consume, cómo se intercambia, quién accede a qué, quién trabaja en qué. Y por esas planificaciones centralizadas, por ejemplo, los planes quinquenales de Stalin, es que tenemos esa atrocidad del Holodomor. Ya ven que se han hecho muchas películas sobre la Shoah, el Holocausto, la matanza de la judería europea en los años de la Segunda Guerra Mundial a manos de los nazis. Pero poco se ha escrito y no se han hecho películas, por eso la voy a buscar, Quique, sobre el Holodomor. Le digo, una matanza, le digo, un exterminio de 5 millones de personas. ¿Por qué? Le digo, para mayor gloria de la planificación de los planes quinquenales de Stalin. Le digo, y muerte cruel, muerte por hambre, esa es una muerte lenta. Dice que la gente moría con la boca verde, verde porque habían comido hierba en la desesperación por meterse algo al estómago. ¿Verdad? Entonces acá Musso nos dice, ¿es la izquierda viable? No, viable sí es, pero a un costo humano altísimo. Ejemplo, el Holodomor. ¿Verdad? Entonces dice, igualdad de oportunidades, esa no es viable, no es factible. Igualdad, igualitarismo, igualdad de resultados. Luego eso termina en Holodomor. Eso termina en que todos seamos igualmente pobres, iguales en la precariedad, en la pobreza más abyecta, porque se nos puede igualar a todos, sí, pero hacia abajo, nunca puede igualar usted hacia arriba. Entonces dice, la única igualdad posible y deseable es la igualdad jurídica, la igualdad ante la ley. Entonces dice la izquierda, ¿qué es lo que tiene? Un ideal romántico e inviable. Y Musito añade aquí bien intencionado. Aquí no estoy de acuerdo con Musso. Él era muy buena gente y tendía a pensar que todos eran igual. Eso es bien intencionado. Eso no. le cuestionaría a Musso eso, el bien intencionado ideal. Bueno. Bien, gracias Karen. Tenemos 2 artículos más. Artículo que fue publicado el 26 de diciembre, despuesito de Navidad, el 26 de diciembre del 2004. Hace aquí un símil el título, ¿verdad? Refiriéndose a este médico, astrólogo y vidente del siglo XVI, Joseph de Notre Dame, que escribió 942 cuartetas y que eran una especie de profecías, ¿verdad? Pues aquí, haciendo casi que utilizando esa figura, el doctor Ayau se propone hacer unas profecías que obviamente van a ser ciertas, ¿verdad? Porque solo leerlas uno se da cuenta que así van a ser, ¿verdad? Se van a cumplir. Voy a leer algunas, no todas, porque por el tiempo. Dice, por ejemplo, la primera dice, los gobiernos seguirán compitiendo con Santa Claus. Obviamente, ¿verdad? Los gobiernos les encanta regalar cosas, por eso compiten con Santa para ganar votos, ¿verdad? Eso es evidente. Luego, en la segunda dice, solo los delincuentes tendrán armas, pues la lucha para desarmar a los ciudadanos honrados continuará, para que los primeros no corran peligro cometiendo crímenes. Bueno, obviamente así piensan los políticos. La verdad es que los delincuentes no usan armas legales, ¿verdad? Usan armas ilegales. Entonces, que los gobiernos despojen a los ciudadanos de sus armas legales y que legítimamente han adquirido, pues obviamente va en contra de la seguridad de los mismos ciudadanos, ¿verdad? Entonces eso lo da como una profecía cumplida. Luego dice, el tercero, Dios hizo un solo globo, pero a los antiglobalistas no les gusta el diseño del Señor y seguirán oponiéndose. Obviamente que hoy pues entendemos globalismo como ese movimiento político, ¿verdad? De redes,
Mientras que el doctor aquí se está refiriendo a la globalización, que es el acercamiento de las economías, la apertura del libre mercado, la apertura de los mercados para tener un mundo más eficiente. Luego, vamos a leer la quinta, que dice, los gobiernos del mundo seguirán haciendo tratados como si fuesen los gobiernos y no las personas quienes comercian. Obviamente esto sabemos que es del ABC del libre mercado, ¿verdad? De la teoría del intercambio a los individuos, no los países, ¿verdad? Obviamente que esto lo da él también como una profecía cumplida. La sexta dice, la democracia sin liberalismo seguirá decepcionando no solo a los latinoamericanos, sino a otros pobres del mundo, ¿verdad? Obviamente porque la democracia es el uso de la fuerza bruta, ¿verdad? Y la fuerza bruta de las mayorías. Entonces, una democracia sin límites, pues obviamente, que es lo que pone el liberalismo, sería pues muy dañina para todos los ciudadanos. La séptima dice, los narcos seguirán apoyando a los puritanos en contra de legalizar las drogas para que no baje el precio y se les acabe su cartel. Yo en esta sí estoy un tanto en desacuerdo con el doctor, porque creo que en el tiempo que él está escribiendo no existían drogas como el fentanilo. Entonces, ahí sí creo que hay unos argumentos que discutir, ¿verdad? Pero él obviamente lo propone como que la legalización, obviamente al bajar el precio, se acaba el negocio y se reduciría la violencia, en teoría. Luego, el octavo, dice, los derechos humanos seguirán amando a la humanidad y detestando a los seres humanos. Bueno, esta es otra lección, ¿verdad? Que hemos aprendido, que obviamente la forma ahí sí que recordemos que la minoría más pequeña es el individuo y la diluimos cuando hablamos de colectivo. La novena dice, los equistéricos seguirán oponiéndose a que los humanos dispongan de los recursos que Dios les brindó para su explotación y disfrute. Pues obviamente, ¿verdad? Nosotros acá en Guatemala, donde estamos, vemos cómo grupos de ecologistas se oponen a que explotemos el petróleo, y nosotros lo hemos vivido recientemente, y que va en detrimento pues de la creación de riqueza y de que esos recursos nos pudieran ser útiles para mejorar el país. Luego, en la 12, dice, la embajada de Islandia les quitará las visas a los jueces y funcionarios que se porten mal. Bueno, hoy diríamos la UE, ¿verdad? La Unión Europea le quitará las visas a los jueces por impartir justicia. Eso, pues eso es una profecía cumplida, y sabemos de lo equivocada que está, ¿verdad? Los jueces deben de tener independencia, ¿verdad? Para emitir sus sentencias sin interferencia de nadie, ¿verdad? Luego, dice el 14, el presidente continuará sus viajes para que su vice juegue a presidente. Bueno, sabemos, ¿verdad?, que los políticos se aprovechan ahí de los recursos y de los puestos para, disfrutar de los recursos que les damos los tributarios. Luego, el 16 dice, la justicia social acabará de una sola vez con la justicia secas para estar al día. Obviamente, ¿verdad?, que esto es obvio, la justicia social solo nos promueve la desigualdad ante la ley y con todos sus derivados que eso tiene en contra de la justicia. Luego, el 17 dice, el cardenal va a emitir una carta pastoral explicando el problema de la balanza de pagos, con las recomendaciones pertinentes al Banco de Guatemala para que maneje la política monetaria con espíritu de sensibilidad social. Bueno, obviamente es una profecía cumplida. La iglesia no tiene por qué estar dando opiniones económicas, pues no es un tanque de pensamiento de economía, menos de economía austriaca, ¿verdad? La iglesia podrá abordar de temas de dogmas religiosos y todo, pero no está dando opiniones económicas. Luego el 21, que me parece interesante, es el de China, seguirá demostrando que el capitalismo y no la democracia, lo que saca a los pueblos de la pobreza. Obviamente que
hoy con esto de los aranceles hemos visto, ¿verdad? Las posturas de China, defiende, dice esta lucha por los aranceles o los obstáculos de los aranceles no gana nadie. Aquí todos pierden con los aranceles. Esas opiniones posiblemente antes no las hubiésemos escuchado de China y creo que son correctas, ¿verdad? Luego el 24 dice Chávez, refiriéndose a Venezuela, hoy sería Maduro, dice Chávez se declarará presidente vitalicio democráticamente por petición popular, con el apoyo de Castro y el visto bueno de Carter. Obviamente está refiriendo también verá una profecía cumplida en el hecho de que los gobernantes socialistas de Venezuela, con apoyo de otros de su círculo, se han apoderado de forma pues democrática, pero que después se vuelven dictadores y hoy podemos ver las consecuencias que desde el 2004 para acá, 20 años después podemos ver las consecuencias de lo que ahí pasó, ¿verdad? Y luego voy a leer el último, que dice: los Estados Unidos seguirá aprendiendo que agringar al mundo cuesta sangre. Bueno, esta me parece interesante, ¿verdad? Porque pienso que tal vez aquí el doctor Ayau debió haber pues mencionado tal vez el pensamiento de Occidente y todo, pero está bien, ¿verdad? Obviamente que imponerle a otras naciones modelos de vida y todo siempre cuesta, y lamentablemente a veces que cueste vidas, pero aquí sí yo quiero mencionar algo, que no sería de imponer las instituciones de Occidente, sino persuadir a los habitantes de otros países que esas instituciones sí tienen beneficios, ¿verdad? Y que, porque hay que reconocerlo, las instituciones de Occidente son superiores a otras civilizaciones y nos guste o no, nos han demostrado su funcionalidad. Entonces, más o menos leí esos por cuestiones de tiempo. Solamente decía. Gracias, Carlitos. Ahora vamos a ver ya el último. Hemos llegado al final, ¿no? Y Sí. quiero denotar que el cuestionarse es una de las técnicas más importantes que el ser humano debería de realizar constantemente. Y nos hemos dado cuenta que la sociedad tiene esa falta de interés de argumentar y profundizar. A mí me interesó muchísimo el título de esta publicación, originada el 16 de enero de 2005, prácticamente 20 años después. Y lo que el Muso realmente denota en esta publicación es una propuesta para el lector o esos lectores que quieren encontrar respuestas, y hace la invitación para que puedan leer el libro de Álvaro Vargas Llosa. Él es hijo de el ex Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, que se titula El rumbo a la libertad. Y es que recientemente yo leí el libro de un profesor invitado a esta universidad, que es Sebastián Landoni, que tiene prácticamente una propuesta muy similar, denominada Pagan los pobres, que va en busca de esas respuestas. ¿Por qué los países son pobres? ¿Por qué no tienen los mismos desarrollos como otros? Y bueno, esta es la invitación que hace el Muso para que puedan leer este libro denominado Rumbo a la Libertad. Yo quisiera denotar 4 puntos claves de lo que yo pude leer en esta escritura, y voy a denotar el primero. Primero es porque las personas de estos países pobres no son ricos porque no han sido atinados en ciertas estrategias, y esas estrategias son porque hay planes equivocados, estudios mal realizados, una falta de alcance de una prosperidad y una búsqueda de crecimiento productivo en todo sentido. Segundo, los ciudadanos no deben de darle toda la potestad al gobierno para que el gobierno decida por sí mismo sobre ellos, sino que realmente el ciudadano debe servir al gobierno y no que el gobierno sirva al ciudadano. Y eso es justamente lo que pues hay
una debilidad, ¿no? Hoy en día. También se hace una crítica donde pues obviamente los funcionarios ganan bastante bien, en especial los diputados, resaltan de que pues proponen leyes a raíz de ciertos intereses para ellos y que esas propuestas también generan corrupción y generan una miseria. Y eso pues hemos visto de que no lleva a un camino óptimo para un país en crecimiento y pues creo que Guatemala tiene muchos casos, no hay necesidad de irnos a otro país para poder ver esos resultados, ¿no? Y por último quisiera denotar el aspecto mercantilista. Realmente lo deja denotado de que los países del norte europeo como Estados Unidos al momento de desligarse de esta perspectiva mercantilista empiezan a tener un crecimiento bastante positivo, muy ajeno con lo que pasó con Portugal, España y pues nuestros países que seguimos esa misma vía y es como la consecuencia de porque no hemos tenido esa prosperidad de crecimiento. Claro está, creo que al final en los países desarrollados no es de que todos sean ricos como tal, siempre va a haber un porcentaje de personas pobres, pero va a depender justamente de qué es lo que quiere la persona. Las oportunidades van a estar, el crecimiento también se va a medir no solo el tema económico, sino que por la calidad de vida, la infraestructura, las posibilidades, la diversidad de productos, etc. Y vean, creo que después de 20 años, el Muso termina con esta frase en la publicación y se lo voy a compartir porque tomé aquí el screenshot de mi presentación. Se las puedo compartir aquí en el chat. De igual manera se los voy a leer. Hay, pues, esperanza. Ánimo. Muchas gracias, Gustavo. Lo logramos, los 21 artículos, justo en tiempo, cabalito. Nos hizo falta comentarios personales de cada uno, pero esperamos que entre un mes lo logremos también.